Saludos, ¿cómo han estado? Vamos a continuar viendo nuestro programa de diversidad y en ese sentido quiero compartir con ustedes un concepto desarrollado por el profesor Trompenars y el profesor Hofstede acerca de cómo encontrar qué tan dentro de uno están los diferentes elementos que son importantes y son determinantes dentro de la diversidad cultural. Para esto me voy a apoyar con una presentación y quiero entonces comentar con ustedes lo que se conoce como el concepto de la cebolla cultural. Para fines prácticos y haciéndolo muy sencillo, lo que el profesor Hofstede nos platica es que la cultura es como una cebolla. Si ustedes van al supermercado y toman una cebolla y la empiezan a frotar con las manos, van a poder desprender esa capa delgadita que está por fuera, esa capa quebradiza que se deshace muy rápidamente. Posteriormente, si ustedes siguen con las manos, pueden quitarle las capas que están un poco más adentro, pero cada capa va a estar más concéntrica y por lo tanto va a estar más dura y más difícil de quitar hasta que llega un momento en que no puedes seguir avanzando con las manos, necesitarías un cuchillo para poder seguir cortando las capas de la cebolla. El profesor Trompenars nos dice que la cultura es igual. Tiene una capa externa que es muy delgada, de muy fácil acceso, y luego tiene capas hacia adentro que se complican un poco más, que se van haciendo más difíciles de accesar. Y la primera capa es la que conocemos como la capa de los comportamientos. La capa del comportamiento, cuando vemos una cultura, es una capa en donde está, por ejemplo, la forma como yo saludo. Que si saludo de apretón de manos, o que si saludo con una reverencia, o que si se saluda, en una cultura se saluda entre compañeros hombre y mujer de beso, o que si son 2 besos, o que si son 3 besos. Todo esto forma parte de los comportamientos y hay muchos otros elementos. Si yo no conozco una cultura y me voy a vivir ahí, bastarán algunos días para darme cuenta de estos comportamientos y yo asumirlos y adaptarlos y hacerlos míos. Es decir, a lo mejor el primer día me voy a equivocar de cómo saludo, pero poco a poco observo y me doy cuenta y ya para el segundo o tercer día pues ya corrijo mis errores y entonces ya estoy interactuando desde el punto de vista de comportamientos con esa cultura en forma normal. La segunda capa que nos refiere el profesor Hofstede es la capa de las actitudes. Esto refiere la actitud que una cultura tiene hacia ciertos elementos. Por ejemplo, ¿qué actitud tiene una cultura hacia la conservación del medio ambiente? Hay culturas que son descuidadas con el medio ambiente, donde el medio ambiente no tiene mayor importancia. Hay culturas que son muy conscientes del cuidado del medio ambiente, por ejemplo, las culturas de los países escandinavos. Eh, Ellos diseñan eh, todo su proceso de vida en torno a cómo le van a hacer para cuidar el medio ambiente. Es una actitud. No es de extrañar que ellos, por ejemplo, reciclan, pero reciclar les cuesta dinero. No es como en algunos países donde si tú reciclas el aluminio, luego lo llevas y te van a pagar por llevar las latas usadas de aluminio. En estos países la persona tiene que pagar por reciclar, es decir, yo junto las latas y le pago a una empresa para que venga a mi casa y se las lleve. Y entonces a lo mejor diríamos, oye, ¿qué sentido tiene que pagues para que vengan por tus latas de aluminio? Es una actitud de responsabilidad hacia el medio ambiente. Yo sé que al momento de reciclar el aluminio estoy ayudando al medio ambiente, ¿sí? Entonces, las actitudes de igual manera se pueden absorber con la exposición. Sin embargo, si cuesta un poco más de trabajo, tienen que pasar más tiempo para que tú empiezas, para que nosotros empecemos a asumir
esas actitudes como propias, que las hagamos nuestras, ¿sí? Eh, Tenemos una tercera capa, que es la capa de las normas. Las normas, nos dice Hofstede, son reglas no escritas. Es decir, si nosotros llegamos a otra cultura y decimos, oye, yo no me quiero equivocar, por favor, denme una lista de sus normas. No nos la van a dar, pero existen las normas, claro, y por supuesto que existen. Estas normas no son otra cosa más que reglas que esa sociedad culturalmente ha asumido como suyas y las lleva a cabo, las utiliza en su día con día. Por ejemplo, eh, ¿qué pensarían ustedes si dos estudiantes universitarios, un hombre y una mujer, que los dos son foráneos, es decir, ninguno de los dos radica en la ciudad donde está la universidad, se van de su pueblo, se van de su ciudad a estudiar la universidad a otra ciudad? Y este estudiante hombre y esta estudiante mujer se conocen en el salón de clases el primer día. Oye, mucho gusto, yo soy fulano, vengo de tal lugar, y yo soy fulana, vengo de tal lugar. Y entonces, eres foráneo. Sí, fíjate que sí, tú, no, yo también soy foránea, vengo de no sé qué. Muy bien. Oye, ¿y dónde vives? Fíjate que estoy buscando departamento, le dice ella. Y él dice, fíjate, yo acabo de rentar un departamento aquí cerca de la universidad, pero estoy buscando a alguien que lo comparta conmigo. ¿Te interesaría compartir el departamento? Y ella le contesta, sí, claro. ¿Cuánto hay que pagar? Pues tal cantidad. Perfecto. Y dices que está muy cerca. Sí, está muy cerca. Encantado, ya. De hecho, ya tienes compañera para el departamento. A ver, vamos a analizarlo. Un hombre y una mujer que se juntan, que no se conocen, son compañeros de universidad y van a compartir el departamento, van a compartir los gastos. ¿Cómo se ve eso? Pues si le pregunto a lo mejor a personas que viven en un país más conservador, especialmente si le pregunto a las personas mayores de ese país conservador, me van a decir que eso está mal, que eso no debería de ser. Pero ¿qué pasa si yo le pregunto, por ejemplo, a las personas en España? Me van a decir, ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo que un hombre y una mujer compartan un departamento? Aunque no sea nada, no son novios, no son esposos, no tiene nada de malo, pueden compartir un departamento. ¿Por qué en algunas culturas esto se ve bien, no tiene problemas, y en otras culturas esto se vería muy mal? Es por la base de las normas. Entonces, las normas son reglas no escritas que nosotros llevamos a cabo, observamos en una cultura. Y estas normas nos cuesta todavía más trabajo llegar a ellas, entenderlas y más trabajo todavía asumirlas como propias. Si yo me voy a ir a España y me entero de esto, pues el primer día lo voy a ver mal. Pero a lo mejor después de 3 años de vivir en España, voy a decir, sí, no tiene nada de malo. ¿Ok? Por último, tenemos la capa que es más interna, que es la capa de los valores. La capa de los valores tiene una característica, no es negociable. Los valores no se pueden cambiar. Cualquier cosa que esté dentro de los valores son elementos que por más adaptación que hagamos, nunca los vamos a cambiar. Las culturas tienen diferentes elementos en los valores. Por ejemplo, para muchas culturas, la religión es un valor. Si la religión es un valor, eso quiere decir que no importa a dónde te vayas a vivir y cuánto tiempo vivas en ese otro país, vas a seguir conservando tu religión y vas a seguir practicando tu religión, porque está dentro de los valores. Por ejemplo, si un mexicano que es muy devoto, un mexicano que es católico, que es muy devoto, que practica el catolicismo, va a misa y todo esto, si de repente esta persona se va a vivir a Rusia por trabajo, pues no importa cuántos años viva en Rusia, no se va a convertir y se va a hacer ortodoxo, sino que va a buscar la iglesia católica para ir a misa los domingos, aunque esté en Moscú, que esté en San Petersburgo, donde sea. Va a buscar un
una iglesia católica para ir a misa. ¿Sí? Va a adaptarse en cuanto a comportamiento, en cuanto a actitudes, en cuanto a normas, pero sus valores no los va a adaptar. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque los valores, decíamos que no son negociables, no se cambian, y entonces no hay adaptación. En los valores no hay adaptación. Si ustedes se fijan, cuando yo empiezo a desarrollar prácticas, entro en la capa de los comportamientos, de las actitudes y de las normas, pero no puedo penetrar la de los valores. Y si no puedo penetrar los valores, tengo que desarrollar, en lugar de la adaptación, un concepto que se llama tolerancia. Debo desarrollar tolerancia. ¿Por qué? Porque de lo contrario, voy a vivir frustrado en esa cultura a la que voy a llegar. No me voy a adaptar, no voy a hacer lo que ellos hacen, porque eso pertenece a mis valores, pero tengo que aceptarlo, tengo que entenderlo y tengo que respetarlo. Entonces, ya vimos que nosotros podemos asumir poco a poco otra cultura, podemos irnos adaptando en forma natural poco a poco otra cultura, pasan días, pasan semanas, pasan meses, quizás años. Voy pasando por los comportamientos, las actitudes, las normas, pero los valores, esos nunca los voy a cambiar. Y bueno, les agradezco mucho su atención y yo les pido, por favor, que sigamos con los siguientes elementos de esta unidad. Y bueno, a todos, muchas gracias y seguimos en el curso.